Giselle, a Marci, por haber posibilitado la logística de que yo pudiera estar hoy acá viajando de Neuquén, como dice el Papa, en Argentina, que es el fin del mundo. También quiero agradecer a la gente de la Procuración General, a Rolando, a David, a Fernando, al presentador, y en síntesis a todas y todos ustedes por el afecto que nos han brindado en el momento en que hemos pisado la tierra panameña. Estoy enamorado, Panamá. Para cortar el hielo, y de las chicas, para romper el hielo, y creo que ya lo hemos roto. ¿Cuánto tiempo le falta a ustedes para entrar a la reforma? ¿Cómo se sienten? Porque yo quiero contarles que estuve en esa posición, 14 de enero del 2014. Entró en vigencia en la provincia de Neuquén una reforma que nos cambió la forma de hacer justicia. Pero además, esta reforma que entró en vigencia el 14 de enero del 2014 entró por completo, es decir, no fue por circuito o por circunscripción, sino que de repente, de la noche a la mañana, cambió la forma de administrar justicia en la provincia de Neuquén. Pero además, no tuvimos ningún órgano intermedio o residual que se hiciera cargo de las causas del pasado, sino que el Ministerio Público Fiscal asumió de la noche a la mañana el compromiso no solo de gestionar las causas del nuevo sistema, sino las anteriores. Por eso les pregunto a ustedes cómo se sienten, porque yo faltando 12 días me sentía preocupado. Era como una mezcla de sentimientos entre angustia que genera la expectativa de ver si puedo cumplir o no con lo que el nuevo proceso penal requiere. Porque lo que se ha dicho acá es que el Ministerio Público Fiscal aparece como motor, como tracción. Si uno dice o trata de figurarse la reforma con un vehículo, yo diría que el Ministerio Público Fiscal es la tracción delantera. Y que todo el peso del sistema, lo dijo muy bien Jaime, esa puerta de acceso al sistema penal, absolutamente todos los casos penales ingresan por el Ministerio Público Fiscal para que encuentren una solución a través del Ministerio. Por eso yo me sentía medio angustiado, con una mezcla de sentimientos también de ansiedad. Y fíjense ustedes que el día 13 de enero del 2014 me fui a la Fiscalía. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén está emplazado en en el lugar más alto de Neuquén, y mi oficina, la conocen los chicos, es una oficina que tiene vista a toda la ciudad de Neuquén. Y yo me fui ahí con mi equipo de trabajo porque estaba ansioso de que el reloj diera las 12. Creo que la misma ansiedad que tienen ustedes. Para ver qué pasaba. Entonces me fui con el equipo, obviamente compramos sanguchitos, empanadas, hubo también champán para festejar, porque habíamos impulsado esa reforma que tanto Neuquén había esperado. Y cuando dieron las 12 brindamos. Yo pensé que por efecto mágico la ciudad iba a cambiar. Entonces fíjense ustedes que después cuando se fue la gente, yo me quedé esperando a que amaneciera para ver si la ciudad había cambiado. Uno está esperando, va a pasar algo, o sea, viene la reforma, Es más, nosotros habíamos puesto un reloj cronómetro, una cuenta regresiva en la Fiscalía General, donde 12 días, 11 días, 10 días, y por hora también, y en la página web del Ministerio, con lo cual estábamos viendo permanentemente cuánto tiempo nos faltaba para la reforma. Y cuando amaneció, la ciudad seguía ahí como estaba. ¿Y qué cambió? Cambió la forma de trabajo en el Ministerio Público Fiscal y principalmente la expectativa que la gente tiene en ustedes. Por eso ayer, cuando escuché a la procuradora, me emocioné porque escuché a una líder. Y no hay proceso de reforma que se lleve adelante sin liderazgo. No existe reforma sin liderazgo. Pero yo les pido un favor, no descansen en el liderazgo de Kenia. Descansen en liderazgo de ustedes.
Ustedes son líderes en su propio organismo, en su área de trabajo. Ustedes son los líderes. Ustedes tienen que motorizar la reforma, la implementación de la reforma, y de ustedes depende. Depende de Kenia, por supuesto, pero depende también de todos ustedes, aún del cargo más bajo que tenga el escalafón de funcionarios. Y por supuesto de un trabajo de equipo. Yo hay una expresión que suelo utilizar muy seguido. Hay que salir de esa zona de confort. Que no solo la zona de confort es estar bien, estar agradable, sino es el temor al cambio. Yo creo que hay que romper esa zona de confort y jugar el juego. Esto de que decía Kenia, estamos invitados a la fiesta. Yo siempre le digo a los fiscales que forman parte de mi equipo que yo no soy el dueño del equipo, no soy el dueño del Ministerio Público Fiscal, somos todos nosotros quienes hacemos el Ministerio Público Fiscal todo el tiempo. Y sobre ustedes pesa el compromiso. Asúmanlo. Esto es como ustedes viven en zona de playa, cuando viene la ola hay dos maneras de enfrentarla. O rompo la ola y la ola me tira, y esa es la reforma, o la surfeo. Hay que surfear la ola y hay que divertirse haciendo la reforma. Bueno, esta era una introducción al tema que me han pedido que hablara. Voy a tratar de hablar de participación ciudadana en la Administración de Justicia, de política de participación, política de persecución penal, y también de selección estratégica de casos. ¿Cómo hago yo para darle a los casos alguna solución dentro de lo que el nuevo sistema me plantea? Pregunta del millón. Una pregunta bien concreta, simple, pero no por ello menos importante. Yo creo que es una pregunta muy importante que les voy a hacer, que quiero que a ver si alguien me la contesta. ¿Cuál es el objetivo central de que los códigos procesales penales se reformen? Es decir, que muten de un sistema inquisitivo, un inquisitivo mixto, a un sistema acusatorio. ¿Cuál es el objetivo central? Reformulo la pregunta de que dentro de 12 días entre en vigencia la reforma en el tercer distrito. ¿Cuál es el objetivo central? ¿Qué se persigue? Vamos al horno. Me están quitando tiempo de exposición. Yo creo que el objetivo principal de las reformas es mejorar el servicio de justicia a la gente. No es otro, no es mejorarnos el trabajo, trabajar mejor, tener un mejor escritorio, tener una mejor computadora, que mi función sea más agradable. Es mejorarle el servicio de justicia a la gente en términos de eficacia, eficiencia, celeridad, que las causas se resuelvan mejor, que se investiguen mejor, que todos los casos penales que involucran a personas de carne y hueso tengan una solución, ya sea llevándolas a juicio o ya sea a través de un mecanismo simplificado o alternativo de solución de conflictos. Pero el objetivo central de nuestro trabajo es la gente. Nosotros trabajamos por y para la gente. Nosotros tenemos que salir de ese hermetismo donde tradicionalmente la justicia se posicionó. Fíjense que hay jueces que hablan del ciudadano común. A mí realmente me produce cada vez que escucho a un juez diciendo, porque el ciudadano común, como si ellos fueran de Kevlar o de titanio, y realmente son ciudadanos. Fíjense que en Neuquén ya vamos a ver, el ciudadano común, ese que llaman ciudadano común, administra justicia a través de jurados populares. Pero la razón de ser de nuestro trabajo es la gente. Entonces yo tengo que pensar en la gente, no solo como destinatario último del servicio, sino que además tengo que tratar de hacerla participar de la administración de justicia para que crean la justicia, para legitimar las decisiones del Ministerio Público Fiscal. Estos códigos, tengo acá en la mano el Código Procesal de Neuquén, que es el código modelo, es un código que responde a una tercera generación de reformas y es el modelo que ha utilizado el Código Federal recientemente sancionado, y tengo por otra parte el Código de Panamá. Yo siempre digo que los códigos son herramientas para hacer sociedades más justas y para mejorar la calidad de vida del ciudadano.
Si eso no se logra, estos códigos no sirven para nada. Siempre cuando uno dice, no, pero mira este código, qué bueno que es, y explican las cosas fantásticas que tiene el código. Pero si ese código no tiene una aplicación concreta y no sirve para hacer una justicia más justa, no sirve. Hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Tienen que responder a los parámetros sociales, no a los parámetros de los juristas o las personas de laboratorio dogmáticos que tratan de establecer modelos en sociedades donde no funcionan. Entonces, si estos códigos no sirven como herramientas para que la sociedad viva mejor, no sirven para nada. Yo digo que los códigos procesales penales son herramientas de pacificación. Este código es una herramienta de pacificación social. Y ahí comienzo a involucrar a la sociedad. Fíjense que el Código de Neuquén, en su artículo 17, dice, los jueces y fiscales, la parte general, dice, procurarán la solución del conflicto primario surgido como consecuencia del hecho a fin de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. Punto. Seguido. La imposición de la pena es el último recurso. Fíjense que el Código de Panamá tiene un artículo igual. Sí. Dice, solución de conflicto. Los tribunales procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar, dice, la armonía y la paz social, tomando en cuenta que la pena representa una medida extrema. ¿Sabían de este artículo? Este es un artículo fundamental. ¿Qué número es? Tiene que ser el artículo número 1, porque ese artículo es el que nos hace cambiar la cabeza. Nosotros estamos entrenados para litigar y ir a juicio. Este artículo es lo que nos dice, no, el juicio es el último recurso, la pena es el último recurso, hay otras medidas alternativas de solución de conflicto. Muchas veces la pacificación social, porque cuando yo les digo que son herramientas de pacificación social es porque lo dice el artículo 26, dice, estos códigos tienen que servir para pacificar la sociedad, para resolver el conflicto primario sobre la base de la armonía. ¿Cuándo nos habían dicho esto? Estábamos nosotros siempre preparados para la guerra. La facultad nos daba las herramientas para litigar y llegar al juicio. El fiscal trabajaba para investigar y llevar la causa a juicio. No había soluciones alternativas. Hoy, este artículo 26, que no sé por qué lo ponen tan lejos, en Neuquén es el artículo 17, debería estar, no sé si el número 1, pero dentro del top 5 de los artículos. Porque es un artículo que impregna de filosofía el código. Nosotros tenemos que pensar cuando encontramos un caso, y ahí hablaba Leonel de la complejidad del caso, nosotros tenemos que decir, ¿cómo puedo resolver este caso sin ir a juicio? ¿Es un caso que amerita una respuesta alternativa? ¿Cuál? ¿Algún procedimiento simplificado? ¿Cuál? Entonces yo quiero que ustedes tomen conciencia de la importancia de ese artículo, y ese artículo tiene que signar la función de ustedes para toda la vida en la aplicación de este código. Siempre tienen que pensar en la paz social y en la armonía. Y se había hablado si el fiscal tiene una función preventiva o no preventiva, y yo les aseguro que con este artículo el Ministerio Público Fiscal también tiene una función preventiva. Yo mando muchas veces fiscales a la ruta en los conflictos cuando hay cortes de ruta. En mi provincia, en mi país, el corte de ruta es bastante ocasional. Es un delito, pero siempre tratamos los fiscales de prevenir antes de investigar y sancionar. Entonces, muchas veces mandamos un equipo de mediación con algún fiscal para destrabar algún conflicto. Muchas veces yo me he sentado como fiscal general con representantes de empresas petroleras poderosas y representantes de comunidades indígenas para encontrar un diálogo y una solución alternativa. Porque ya con estos códigos no hablamos más de delito, sino de conflicto penal. Hay como una relación de género-especie. Todo delito es conflicto penal, pero no todo conflicto penal es delito. Entonces siempre me conviene a mí tratar el conflicto, la situación como un conflicto penal, para que no llegue a ser delito.
Esa es la función preventiva que yo le encuentro al Ministerio Público Fiscal y estoy en condiciones de debatir si hacemos prevención o no, y les voy a poner ejemplos, porque los he llevado adelante, de que hacemos prevención en atención al artículo 26, que lo van a tener que usar siempre. Ese es el artículo que a partir dentro de 12 días les va a marcar el camino, el destino, la solución del caso. Bueno, sí. El artículo 69 del Código Procesal Penal, que habla también de solución de conflictos y es específico para el Ministerio Público. El artículo 26 habla de los tribunales y también el Ministerio Público. El 69 dice: en el ejercicio de las funciones de que trata el artículo anterior, el Ministerio Público procurará la solución de los conflictos a través de la aplicación de los mecanismos alternativos en los casos que autorice este código y velará por la protección de las víctimas de los testigos que pretendan presentar ante los tribunales. La paz social. Ustedes son, no les voy a decir responsables, pero sí tienen que garantizar que ese equilibrio, ese tenso equilibrio que puede poner en riesgo la paz social, ustedes tienen que tratar de estar allí para procurar resolver el conflicto sin lesionarla. Fíjense, pequeña tarea. Yo desde el Ministerio Público Fiscal soy un gran entusiasta en lo que es la promoción de la participación ciudadana en la Administración de Justicia. Por eso me gusta hablar de democratización de la justicia. Nosotros hemos incorporado a las leyes orgánicas, que son leyes complementarias al Código Procesal Penal, en la Ley del Fuero Penal, un artículo que es el artículo 4, que dice que la administración de justicia se ejercía de manera conjunta entre los jueces profesionales y el ciudadano a través de los jurados populares y otros medios alternativos de participación ciudadana. Nosotros fomentamos la participación ciudadana sobre la base de 5 aspectos. En primer lugar, la participación ciudadana en la resolución del propio conflicto, que ustedes lo tienen a través de la mediación y la conciliación. En Neuquén, la mediación y la conciliación es un programa que depende del Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal es quien elige resolver el caso a través de la mediación y conciliación. La participación ciudadana a través de la resolución del conflicto de otro, o directamente administrando justicia a través de los jurados populares. En Neuquén tenemos jurados populares para los delitos graves, somos la primera provincia argentina en implementar los juicios por jurado, y lo hemos hecho con mucho éxito, ya llevamos 23 juicios por jurados. Y realmente nos da mucha satisfacción ver cómo la gente participa, cómo el ciudadano se involucra en la administración de justicia y comienza a creer en la justicia porque ellos mismos la administran. Participación ciudadana, y de eso vamos a hablar porque me pidieron del CEJ hacerlo, de las comunidades indígenas en la resolución de sus conflictos intracomunitarios, y de eso vamos a ver un video muy compacto. La participación ciudadana en la co-construcción de las políticas de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, y finalmente la participación ciudadana en su relación con el Ministerio Público Fiscal a través de un plan comunicacional. Yo creo que los ministerios públicos fiscales son órganos eminentemente políticos. La función del fiscal general es una función política. El fiscal general tiene que hacer política de persecución penal, tiene que hacer política criminal a veces y tiene que hacer política judicial. A mí me gusta hablar de que los fiscales hacemos política. Muchas veces la gente no está acostumbrada a que nosotros hablemos en estos términos, pero evidentemente que si la función principal del Ministerio Público Fiscal es fijar políticas de persecución penal, nuestra misión es hacer política. Los modernos códigos procesales penales le otorgan discrecionalidad reglada a los fiscales, en este caso el fiscal general o el procurador general, para establecer qué delitos se investigan, cómo se investigan, cuándo se investigan, quién los investiga. Y esta es la respuesta a estos interrogantes, tiene que formar parte
de una política de persecución penal determinada, política de persecución penal que debe estar avalada por el ciudadano. ¿Qué delitos se investigan? Es una pregunta que creo que es la primera pregunta que tiene que formar parte de un plan de persecución penal. Fíjense que estamos hablando de cuándo elegimos las distintas herramientas de solución de conflicto alternativo o cuándo vamos a juicio. Y en el código, tanto en el Código de Neuquén como en el Código de Panamá, hay un elemento rector que es el interés público. El interés público aparece como elemento seleccionador de casos penales. Digamos, si yo tengo que elegir alguna herramienta, primero tengo que ver el interés público. Fíjense que en lo que se refiere a los criterios de oportunidad, el Código de Panamá dice criterios de oportunidad. Dice, los agentes del Ministerio Público podrán suspender o prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en cualquiera de los siguientes casos. El inciso 2 dice, cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el interés público. Perdón, el interés de la colectividad, o cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia. Fíjense ustedes la discrecionalidad que tengo. Ustedes no sé si se han percatado en ese inciso, en esa posibilidad. O sea, yo puedo ejercer el criterio de oportunidad, puedo prescindir del ejercicio de la acción penal, puedo decir este caso no lo voy a investigar, siempre y cuando no afecte el interés de la colectividad. Yo creo que es una responsabilidad también que se le da al fiscal manejar estos conceptos nuevos, porque evidentemente, como bien se ha dicho acá, el fiscal es un administrador de recursos, recursos que nos vienen dados desde la sociedad, y yo tengo que rendir cuentas, entonces no puedo darle a todos los casos la misma solución, pero sí este criterio de oportunidad, que fíjense qué importante que es, me pone como regla prioritaria el interés de la colectividad. Entonces hay casos que sí puedo ejercer criterios de oportunidad y otros casos que no puedo hacerlos. ¿Y quién fija qué es el interés de la colectividad o cómo se afecta el interés de la colectividad? Yo creo que es el fiscal general o la procuración, la procuradora general en este caso, quien tiene que determinar qué es el interés general en términos de vulneración, porque no todos los delitos tienen la misma trascendencia e importancia en términos de afectación del interés general. Hay delitos que lo afectan de una manera más significativa y otros delitos que no lo afectan directamente en nada, es decir, que quedan únicamente en un conflicto entre partes. Por eso se puede admitir la solución del conflicto a través de la mediación o de la conciliación. Pero cuando el conflicto aparece como que va a afectar el interés público, el interés de la colectividad, debo investigarlo y debo llevarlo a juicio. Por eso es el fiscal quien tiene que mirar siempre el interés general. Por supuesto que yo creo que es el fiscal general quien debe decir qué es interés general en términos de vulneración. Y esto lo puede hacer a través de una instrucción general, ya sea definiendo cómo se afecta el interés general, por ejemplo, afecta el interés general los delitos o los hechos que puedan generar conmoción pública, o por vía indirecta determinando qué clase de delitos pueden afectar el interés público, como por ejemplo de la colectividad, afectan el interés de la colectividad, los homicidios dolosos, los delitos contra la integridad sexual, los delitos contra la administración pública, y fíjense que acá por vía de política criminal, el legislador panameño los estableció de alguna manera para que ustedes los tengan en cuenta cuando el artículo 201 habla del desistimiento de la pretensión punitiva. Fíjense que dice, oportunidad y clases de delitos. Antes del juicio oral se podrá desistir de la pretensión punitiva en los siguientes delitos: homicidio culposo, lesiones personales, lesiones culposas, hurto. Vieron que hay un catálogo de delitos que el legislador panameño incluyó como una cuestión de política criminal, que evidentemente son delitos, si uno los lee, que no afectan el interés público. Entonces puede hacerse por las dos vías, ustedes ya lo tienen acá establecido. Yo creo que además, ¿dónde está el...? ¿Tenemos problemas con el técnico? Yo creo que además
de lo que se refiere del interés público, creo que tenemos que tener en cuenta siempre qué piensa la ciudadanía, qué piensa la sociedad con relación a lo que es el interés de la gente. Sí, está perfecto, ahí está. Después hay otra pregunta que cuya respuesta forma parte de una política de persecución penal, que es cómo se investiga y quién investiga. Yo creo que el único esquema que puede corresponderse con una política de persecución penal determinada es el esquema de fiscalías especializadas. En algunos lugares los fiscales investigan toda clase de delito. Creo que la tendencia moderna que responde a una política de persecución penal determinada es que haya fiscales especializados para tipos especializados de delitos. La realidad delictiva es cambiante, nosotros lo vemos a diario. Hay fenómenos criminológicos que aparecen en lugares donde antes no existían. Por ejemplo, en Neuquén nosotros estamos empezando a tener o a padecer el accionar de bandas delictivas que comienzan a luchar territorialmente. No teníamos esta problemática, o la problemática de las drogas. Neuquén es una provincia muy rica en petróleo, entonces la droga comienza a instalarse en localidades petroleras donde antes no había drogas, o bien hay fenómenos criminológicos que desaparecen por completo de las localidades, como por ejemplo la promoción o facilitación de la prostitución, cuando el Estado, de manera conjunta con los municipios, la provincia, los estamentos judiciales, toman herramientas precisas para combatir ese delito y termina desapareciendo. Entonces, como la realidad delictiva es cambiante, el fiscal general tiene que ser lo suficientemente astuto para darse cuenta cuáles son los fenómenos criminológicos que van surgiendo para poder formar fiscalías especializadas para poder atacar esos delitos de la mejor manera y de una manera especializada. Nosotros en Neuquén, el auge de las bandas nos hizo crear una fiscalía antipandillas o antibandas, que investiga el fenómeno criminológico banda independientemente de los delitos que cometen las bandas. Si hay un homicidio, interviene la Fiscalía de Delitos Violentos, pero estamos investigando el fenómeno criminológico banda como una asociación ilícita independientemente de los delitos que estas bandas cometen. Ahora bien, yo creo que es muy importante que la política de persecución penal de un Ministerio Público se encuentre legitimada, que el accionar de los fiscales se encuentre legitimado. Y yo creo que en esto hay que tomar en cuenta la decisión del destinatario del servicio de justicia, que es el ciudadano. Por eso yo creo que hay tres formas de validar o de legitimar una política de persecución penal. Una es tratando de interpretar qué es lo que el ciudadano cree que yo tengo que investigar con mayor energía. Que puedo caer en algún error de interpretación o de lectura de la realidad. La otra forma es a través de la elección popular del fiscal general, del cual yo soy partícipe. Es decir, que el fiscal general sea elegido por el pueblo sobre la base de una plataforma o un proyecto de política de participación ciudadana determinada. A mí me gustaría que los fiscales generales seamos elegidos por la ciudadanía y yo salir a hacer campaña y decir, yo voy a investigar los delitos contra la administración pública, no va a haber más corruptos porque se llevan la plata de la gente, y del otro lado, mi otro candidato, yo voy a investigar los delitos contra la integridad sexual, no habrá más de un niño abusado, y que la gente elija. Y esa es una forma de legitimar una plataforma, que es válida, Ustedes dicen, bueno, yo voy a votar a este fiscal general porque su política de persecución penal va a ser esta. Y lógicamente que tiene que ser por término. En Argentina los cargos de fiscal general son vitalicios. Lamentablemente, yo no les voy a dar el gusto de durar toda la vida, me voy a ir antes, porque creo en los términos de los mandatos. Y la otra forma de legitimar una política de persecución penal es a través
de la consulta al ciudadano sobre cuáles son los delitos que la sociedad opina que deben investigarse con mayor energía. No los delitos que más le preocupa a la sociedad, porque eso forma parte de un problema, diríamos, de prevención policial, sino de los delitos, cuando se cometen, qué delitos la sociedad quiere que yo investigue de la mejor manera. Eso me va a posibilitar a mí tener una visión más acabada y certera de lo que la sociedad quiere y poder o bien legitimar mi actual esquema de persecución penal. Yo tengo fiscalías especializadas, tengo varias fiscalías especializadas, y en esas fiscalías especializadas tengo varios fiscales en las unidades fiscales trabajando. Entonces, yo trato hoy de ver si mi esquema está legitimado. Hasta ahora creo que está legitimado, pero sobre la base de esta consulta puede ser que la sociedad me esté diciendo que yo tengo que perseguir con mayor energía delitos que no lo estoy haciendo. ¿Y eso para qué me sirve? Para modificar un esquema de persecución penal determinado o bien reasignar recursos a otras fiscalías donde la sociedad me pide mayor energía. Nosotros hemos firmado hace poco, el 1 de junio, un convenio con el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, donde vamos a llevar adelante un plan, un proyecto de co-construcción de política de persecución penal, donde yo quiero que el ciudadano que transita las calles de la ciudad de Neuquén opine y juntos construyamos una política de persecución penal participativa. Y esto lo vamos a hacer sobre la base de 1.560 encuestas telefónicas en 13 sectores de la ciudad. Tenemos un plazo de ejecución a partir del 1 de junio de 60 días y además este plan abarca una reunión en 48 comisiones vecinales de la ciudad de Neuquén, donde representantes del Ministerio Público Fiscal se van a juntar con los ciudadanos para conversar cuestiones de política de persecución penal y lógicamente vamos a aprovechar esa oportunidad para dar a conocer cuál es la estrategia del Ministerio Público Fiscal. Declaración de Pulmarí, reconocimiento de la justicia indígena. Yo lamentablemente ayer me perdí la exposición suya. La verdad que lamentablemente estaba buscando una parrilla para hacer un asado. Llegué para los aplausos, lo lamento. Pero traté de recolectar, a ver lo que habían dicho. Nosotros en Neuquén hemos reconocido la justicia indígena. Lo hemos hecho a través de una instrucción general, para que vean el poder que tenemos los fiscales. Sin ley, sin permiso del Estado nacional ni provincial, hemos reconocido la justicia indígena sobre la base de una instrucción general, aplicando sencillamente, o tratando, o abordando el tema como si fuera la próxima, Pato, como si fuera un criterio de oportunidad. El fiscal podrá prescindir del ejercicio de la acción penal o suspenderla cuando el hecho no afecte el interés colectivo o gravemente el interés público. ¿Sí? Entonces, si en una mediación entre dos personas yo puedo prescindir del ejercicio de la acción penal, cuanto más en una mediación cuando las personas que están involucradas en ese hecho pertenecen a una comunidad indígena. Entonces emitimos una instrucción general, que es la instrucción general número 6. Previamente firmamos el 29 de agosto del 2014 una declaración que se llama la Declaración de Pulmarí, donde el Ministerio Público Fiscal, junto con una corporación interestadual donde conviven 7 comunidades indígenas, Consejo Zonal Pehuenche se llama, firmamos una declaración destinada a reconocer los métodos y costumbres utilizados por los pueblos indígenas neuquinos en la resolución de sus conflictos. Nos comprometimos las partes de comenzar a trabajar para empezar a hablar de un foro indígena. Es la primera vez que ocurre en la historia de la República Argentina y en la historia de la región, donde comenzamos a transitar un horizonte nuevo, un nuevo horizonte destinado al reconocimiento
de la justicia indígena sobre la base de preceptos constitucionales. La Constitución de la Nación Argentina y la provincia de Neuquén reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que habitan en Argentina, garantizando la identidad y su cultura. Yo creo que las constituciones, por lo menos la de Colombia, la de Venezuela, la de Guatemala, tienen artículos muy similares, calculo que la de Panamá también. Creo que todos los países de la región somos signatarios de la Convención 169 de la OIT, ¿sí?, sobre pueblos indígenas y tribales de los países independientes que pertenecen a la Organización Internacional del Trabajo en la ONU. Hay una declaración americana universal de los derechos indígenas. Entonces, elementos tenemos como para comenzar a reconocer los métodos de solución de conflictos indígenas, y eso habla, por supuesto, del respeto de su identidad. Y en esta instrucción, pasemos, Pato, en esta instrucción, número 6, ese es el criterio de oportunidad, lo tratamos como un criterio de oportunidad. En el Código de Neuquén directamente nos remite, cuando el conflicto en términos genéricos está involucrado integrantes de un pueblo indígena, nos remite directamente al artículo 9.1 y 9.2 de la Convención 169, pero yo utilicé para fundamentar el reconocimiento de la justicia indígena ese criterio de oportunidad, precisamente, que está en el artículo 106, inciso 1, segundo supuesto, donde permite la prescindencia de la acción penal cuando el conflicto no afecte el interés público. Ese es mi paraguas. Y aquí está cuáles son las bases que hemos establecido desde el Ministerio Público Fiscal que tiene que tener en cuenta el fiscal al momento de prescindir del ejercicio de la acción penal. En primer lugar, que el conflicto interese al derecho penal. Hay conflictos, obviamente, intracomunitarios que no nos interesan, no son delitos, por lo tanto, no forman parte del primer requisito. El segundo es que involucre a miembros de comunidades indígenas reconocidas por el Estado. En Neuquén tenemos todavía algún problema en la Argentina de hay comunidades indígenas que no lo son y pretenden serlos para reclamar derechos territoriales o servidumbres hidrocarburíferas. Tienen que estar reconocidos por el Estado para que el fiscal pueda prescindir de la acción penal. Tienen que ser miembros de la comunidad indígena que se trata. Si es un miembro de la comunidad indígena y una persona que no lo es, va a la justicia ordinaria. Tiene que ser de de miembros de una comunidad o más indígena. El tercero es cometido el hecho en un lugar reconocido como de la comunidad indígena. Es decir, si dos integrantes de una comunidad indígena se pelean en un territorio no reconocido, entra a jugar la justicia ordinaria. Entonces, este es un elemento objetivo territorial, el otro es un elemento subjetivo. La cuarta es que no se afecte, ahí viene el concepto de interés público, que no involucre un interés público prevalente. Esto es muy importante, porque evidentemente hay casos como los homicidios, por ejemplo, que afectan un interés público, no solo en una comunidad, sino que también los cometidos en ámbitos fuera de la comunidad, que la sociedad toda quiere que yo lo investigue para dar una respuesta. Entonces, todos los casos que puedan llegar a afectar al interés general quedan excluidos, y volvemos ahora a los parámetros de cuándo un hecho afecta un interés general, y tenemos que remitirnos seguramente a una instrucción general para saber qué hechos, y acá, por ejemplo, podrían tranquilamente estar los del artículo 201, todos los casos del artículo 201 podrían ser materia de reconocimiento de justicia indígena, es decir, todos los hechos que se involucren y que se resuelvan sobre la base de esos delitos. El fiscal puede decir, bueno, voy a prescindir del ejercicio de la acción penal. El quinto requisito es que la sanción respete los derechos humanos. Esto es fundamental, es decir, tiene que estar en concordancia la sanción con los derechos humanos. El sexto es que tiene que tener un aval del cacique. Yo creo que ustedes tienen caciques, o de una autoridad legitimada por las comunidades. Y bueno, esos son los 6 requisitos que tienen que darse. No sé si tengo tiempo ya para el plan comunicacional, lo cortamos ahí para empezar
con las preguntas. Sencillamente nosotros hemos elaborado un plan comunicacional para insertarnos dentro de la comunidad. Pasarlo, Pato, rápidamente. Nosotros tenemos un diseño de página web donde las noticias del Ministerio Público Fiscal las ponemos en formato digital para que rápidamente los medios de prensa tomen la información del Ministerio Público Fiscal y puedan plasmarla en las ediciones digitales. Luego el recorrido, a ver, Pato, usamos para atrás, usamos también Facebook y Twitter para llevar la noticia a los ciudadanos y a los medios de prensa. Y después, finalmente, tenemos, pasa Pato de nuevo, tenemos la dinámica del plan comunicacional. Antes el fiscal directamente se comunicaba con el periodista amigo y el periodista amigo lo mandaba a los medios de prensa. Ahora el esquema que nosotros tenemos es que el fiscal, un hecho que pueda llegar a tener trascendencia, lo comunica a la Oficina de Comunicación e Imagen. La Oficina de Comunicación e Imagen sube la noticia a la página web del Ministerio Público Fiscal, la tuitea o la manda por Facebook y luego la comunidad se nutre desde la página del Ministerio Público Fiscal. Bueno, los dejo entonces. Muchas gracias por la atención dispensada y quedo a disposición por cualquier pregunta.